El 70% de lo que usted sueña cada noche no es simplemente basura mental, son mensajes directos del universo y llaves espirituales que pueden transformar por completo su realidad. De hecho, entender estos códigos va a cambiar radicalmente 3 áreas de su vida: su capacidad para tomar decisiones financieras acertadas, la forma en que gestiona sus relaciones personales y, sobre todo, su paz mental al eliminar la ansiedad sobre el futuro. Imagine que usted se despierta un martes cualquiera, tiene esta sensación extraña en el pecho como si acabara de regresar de un viaje larguísimo, pero solo recuerda fragmentos de una persecución o una conversación con alguien que ya no está. Usted ignora esa sensación, se toma su café y sale a trabajar. Sin embargo, durante el día, siente que el mundo está pesado, que las cosas no fluyen. Lo que usted no sabe es que mientras dormía, su subconsciente le gritó la solución a ese problema que lo tiene estancado. Pero como no hablamos el mismo idioma que el espíritu, esa información se quedó guardada en una caja fuerte sin llave. A muchos nos pasa que sentimos que la vida es una serie de eventos aleatorios, cuando en realidad tenemos un manual de instrucciones que se actualiza cada noche en nuestra almohada. Es como intentar armar un mueble complicadísimo sin mirar el plano. Usted puede lograr que se mantenga en pie, pero siempre le van a sobrar piezas y probablemente termine cojo. Aprender a descifrar estos 12 datos que hoy le traigo es literalmente aprender a leer ese plano para que su vida deje de ser un simulacro y empiece a ser una obra maestra. Soy Laura y durante mucho tiempo yo también fui de las que pensaba que soñar con que se me caían los dientes o que volaba sobre una ciudad desconocida era solo el resultado de haber cenado demasiado pesado o de ver una película de ciencia ficción. Me daba miedo pensar que había mensajes que me estaba perdiendo por simple ignorancia. Pero cuando empecé a estudiar la conexión entre nuestra energía y el mundo onírico, entendí que el miedo desaparece cuando llega el conocimiento. Hoy quiero acompañarlo a usted en este viaje para que deje de ser un espectador de sus noches y se convierta en el protagonista consciente de su destino. Primero, hablemos de algo que parece sacado de una película de Christopher Nolan. El tiempo en los sueños no es lineal. ¿Usted ha sentido que pasó años viviendo otra vida en una sola siesta de 20 minutos? Esto sucede porque en el plano espiritual, el tiempo es una construcción que no existe. Su alma tiene la capacidad de procesar décadas de aprendizaje en lo que su reloj marca como unos pocos segundos. Esto significa que usted puede resolver traumas de la infancia o miedos profundos en una sola noche si sabe cómo enfocar su intención antes de cerrar los ojos. Otro dato que lo dejará pensando es que nosotros nunca inventamos rostros. Cada persona que usted ve en sus sueños, desde el villano que lo persigue hasta el extraño que le da una dirección en la calle, es alguien que usted ya vio en la vida real. Quizás fue un extra en una película, alguien con quien cruzó en el transporte público hace 10 años o un vecino de su infancia que su memoria consciente olvidó, pero que su registro espiritual guardó. ¿Sabía usted que los sueños recurrentes son como una alarma de incendio que usted no deja de apagar sin revisar dónde está el fuego? Si usted sueña una y otra vez con el mismo lugar, la misma situación o el mismo animal, el universo le está enviando un correo con prioridad alta. No va a dejar de aparecer hasta que usted abra el sobre y lea el contenido. Generalmente, estos sueños se detienen en el preciso instante en que usted comprende la lección espiritual que hay detrás. Pasemos a un punto que a muchos les vuela la cabeza, y es la incorporación de la realidad. ¿Le ha pasado que suena el despertador y en su sueño eso se convierte en una sirena de ambulancia o en una campana de una iglesia? Esto demuestra que incluso en el sueño más profundo, su espíritu sigue anclado y consciente de su entorno físico. Es una prueba de que somos seres multidimensionales. Usted está aquí y allá al mismo tiempo. Hablemos de las emociones. En el mundo de los sueños, las emociones son mucho más reales que los escenarios. Usted puede soñar que está en una casa hecha de cristal, lo cual es físicamente imposible, pero el miedo o la alegría que siente ahí son 100% únicos. Esto es porque el lenguaje del espíritu no son las palabras, son las vibraciones. Si usted despierta angustiado, no se enfoque tanto en qué pasó en el sueño, sino en qué le hizo sentir. Esa emoción es el verdadero mensaje. Un dato fascinante es que las personas que han perdido la vista también sueñan. Si perdieron la visión después del nacimiento, ven imágenes. Si nacieron sin ella, sus sueños están llenos de sonidos, olores y sensaciones táctiles increíblemente vividas. ¿Qué nos dice esto a usted y a mí? Que el acto de soñar no depende de nuestros ojos físicos, sino de una visión interna.
Todos tenemos un tercer ojo o una capacidad de percepción que va más allá de lo biológico. Hablemos ahora de los sueños lúcidos. Ese estado donde usted se da cuenta de que está soñando y puede empezar a controlar la narrativa. Esto no solo es un truco divertido para volar o conocer a una celebridad, sino que es una herramienta de entrenamiento espiritual de alto nivel. Si usted logra mantener la calma y la conciencia dentro de un sueño, está fortaleciendo su voluntad en el mundo real. Quien controla los sueños empieza a notar que tiene mucho más control sobre sus reacciones ante el estrés y las dificultades del día a día. ¿Usted sabía que los animales también sueñan? Si tiene un perro o un gato, habrá visto cómo mueven las patas o emiten sonidos mientras duermen. Esto nos conecta con la idea de que la vida es un tejido universal. No somos los únicos seres procesando información espiritual. Compartimos esta red invisible con toda la creación. Otro punto vital es el olvido. Olvidamos el 90% de nuestros sueños a los pocos minutos de despertar. Esto no es un fallo de diseño, es un filtro de seguridad. Si recordáramos absolutamente todo lo que vive nuestro espíritu en otros planos, nos costaría mucho trabajo enfocarnos en las tareas prácticas de este mundo tridimensional, como pagar las cuentas o manejar un auto. Los sueños premonitorios son quizás el tema que más respeto y curiosidad genera. Muchas personas han evitado desastres o han tomado oportunidades de oro porque lo vieron antes. Usted no tiene que ser un profeta para experimentar esto. La física cuántica sugiere que todas las posibilidades ya existen. En el sueño, usted simplemente se sintoniza con una de esas frecuencias. No es que el futuro está escrito en piedra, sino que usted recibe un aviso sobre hacia dónde se dirige la energía si no hace cambios. ¿Y qué hay de las pesadillas? Solemos verlas como algo malo, pero en realidad son nuestras mejores amigas. Una pesadilla es un mensaje que viene con un envoltorio de urgencia. Generalmente representan sombras o partes de nuestra personalidad que hemos decidido ignorar. Al enfrentarlas en el entorno seguro de un sueño, estamos haciendo un trabajo de limpieza energética que nos evita enfermedades físicas o bloqueos emocionales en el futuro. Finalmente está el dato de la desconexión física. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro emite una señal para paralizar nuestros músculos y evitar que actuemos lo que estamos soñando. Es una protección para que nuestro cuerpo físico no se lastime mientras el espíritu explora. Esto nos recuerda que somos seres que habitan un traje biológico temporal. Usted tiene en sus manos, o mejor dicho, en su mente, la herramienta de crecimiento más poderosa que existe. No necesita comprar cristales caros ni viajar a Tíbet para conectar con su espiritualidad. Solo necesita prestar atención a lo que sucede cuando cierra los ojos. Empiece por tener una pequeña libreta en su mesa de noche. Antes de dormir, dígase a sí mismo que está listo para recibir guía. Al despertar, quédese quieto un minuto y anote lo primero que venga a su mente, por muy loco que parezca. Con el tiempo, verá cómo los puntos se conectan y cómo esos mensajes empiezan a manifestarse en su cuenta bancaria, en su salud y en sus relaciones. Dese la oportunidad de explorar este mundo. No me crea a mí, compruébelo usted mismo. Si este viaje por los secretos de su mente le ha parecido interesante, le invito a que se suscriba y nos deje un comentario contándonos ese sueño extraño que nunca pudo olvidar. Entre todos podemos encontrar pistas. Manténgase curioso, manténgase despierto incluso mientras duerme. Descanse con propósito y despierte con poder. Nos vemos en el próximo video.